Buenas tardes, mi nombre es Jessica Daniela Fierro Ruiz, alumna del grupo 29 de la licenciatura en enfermería. Hoy les vengo a presentar las fases y elementos para realizar una buena valoración. La valoración es la primera fase del PAE, pudiéndose describir como el proceso organizado y sistemático de recogida de datos de distintos tipos y fuentes para analizar el estado de salud de la persona. Consta de 4 componentes: la recogida de datos, validación, organización y la documentación. El hecho de que la valoración de la persona sea la primera de las 5 fases es significativo a la hora de reforzar su importancia como la clave para las restantes fases del proceso de enfermería. La fase de valoración proporciona una base sólida y fomenta la administración de una atención individualizada de calidad. Se necesita una valoración exacta y completa para facilitar el diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas. El ámbito de la práctica de enfermería, según lo definió Ana 1980, la valoración constituye la base para la identificación de los diagnósticos de enfermería, la planeación, ejecución y evaluación de las intervenciones de enfermería. La valoración inicial permite a la enfermera recoger datos globales acerca de las respuestas humanas a los procesos de salud. Ayuda también a identificar los factores específicos que contribuyen a la existencia de estas respuestas en cada persona, familia o colectivo. Esto anima a la enfermera y a la persona a ejecutar las intervenciones que contribuyen a alcanzar los resultados esperados. 1. Requisitos previos. La fase de valoración está influida por las creencias, conocimientos y capacidades de la enfermera. Las creencias y conocimientos de la enfermera constituyen la base de las relaciones enfermera-paciente. Los conocimientos y capacidades son los instrumentos que permiten a la enfermera adquirir datos, determinar su importancia y desarrollar intervenciones que fomentan una atención de enfermería individualizada y de calidad. Creencias. Entre las creencias de la enfermera se encuentran filosofías sobre la enfermera, la salud, la persona y el entorno, y las relaciones entre ellos. Todo esto forma parte del marco teórico sobre el que se basa la práctica de enfermería. Este marco se refleja no solo en la fase de valoración, sino también a lo largo de los restantes componentes del proceso de enfermería. Conocimientos. El proceso de valoración exige a la enfermera poseer extensos conocimientos sobre distintas disciplinas. Esta base de conocimiento incluye tanto las ciencias físicas como las del comportamiento. De la enfermera se espera que domine conceptos básicos de anatomía, fisiología, química, nutrición, microbiología, psicología y sociología. Los componentes de esta base científica permiten a la enfermera hacer la valoración inicial del estado fisiológico y psicológico de la persona. Dichos conocimientos constituyen también la base para el reconocimiento de cambios durante las siguientes valoraciones. Esto facilita la identificación de los factores positivos como negativos, que determinan el lugar donde el paciente se encuentra dentro del ciclo salud-enfermedad. La base de conocimientos de la enfermera ha de incluir también de las bases del análisis para la resolución de problemas y la toma de decisiones. Capacidades. La enfermera necesita una serie de capacidades para completar una valoración eficaz. Estas capacidades están relacionadas con la base de conocimientos, pudiendo ser de naturaleza técnica e interpersonal. Las capacidades técnicas asociadas a la fase de valoración implican procedimientos y técnicas específicos que permiten a la enfermera recoger los datos. Algunas están asociadas a la utilización de un equipo como el estetoscopio, el esfigmómetro y los termómetros para la toma de las constantes vitales. Las capacidades interpersonales son importantes durante todas las fases del proceso de enfermería, pero resultan particularmente críticas para una valoración satisfactoria de un proceso comunicativo e interactivo. La enfermera tiene que tener muy bien desarrolladas las capacidades comunicativas.
entre la enfermera y la persona cuidado o la familia. Estas relaciones positivas posibilitan a la enfermera determinar las prioridades del individuo, familia, identificar otras cuestiones de enfermería, crear un ambiente terapéutico donde pueden alcanzarse los resultados mutuos. El ambiente terapéutico empieza a desarrollarse durante la valoración y requiere que la enfermera posea capacidades comunicativas verbales y no verbales, que poder compartir información con la persona cuidada, escogiendo un lenguaje que transmita exactamente el mensaje deseado a un nivel apropiado para el paciente. Además, la enfermera tiene que haber desarrollado muy bien su capacidad para escuchar, contribuyendo a un ambiente terapéutico, ya que hace que el individuo se sienta cómodo expresando sus ideas, sentimientos y preocupaciones. El componente no verbal de la comunicación resulta particularmente importante en el proceso de valoración y en el desarrollo de las relaciones enfermera-persona cuidada. La creatividad, el sentido común y la flexibilidad son capacidades interpersonales adicionales necesarias cuando se valora al paciente o a su familia. Creatividad a la hora de desarrollar estrategias que faciliten la valoración. La comunicación. Pasos de la valoración. Recogida de datos. Dentro del contexto de la valoración de enfermería, los datos podrían definirse como información específica que se obtiene de una persona cuidada. La enfermera recoge de forma sistemática la información necesaria para diagnosticar las respuestas de salud del paciente e identificar los factores contribuyentes. Posteriormente, esta base de datos constituye el fundamento de las fases restantes del proceso de enfermería: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Tipos de datos. Durante la valoración de enfermera reúne 4 tipos de datos: subjetivos, objetivos, históricos y actuales. La mezcla de todos estos tipos se da normalmente de una base de datos completa y exacta. Los datos subjetivos se podrían describir como la visión que el individuo tiene de una situación o serie de acontecimientos. Esta información no puede estar determinada por la enfermera, independientemente de la relación o comunicación con el individuo. Los datos subjetivos a menudo se obtienen durante la anamnesis de enfermería e incluyen las percepciones, sentimientos e ideas del paciente sobre sí mismo y sobre el estado de salud personal. Algunos ejemplos son de las descripciones que se hace al paciente del dolor, debilidad, frustración, náuseas o turbación. El corazón me brinca muy rápido, siento el estómago revuelto. La información aportada por fuentes distintas de la persona cuidada, esto es, familia, especialistas y otros miembros del equipo de salud, puede ser también subjetiva si se basa en opiniones individuales en vez de estar justificadas por hechos. Por el contrario, los datos objetivos son observables y mensurables. Esta información habitualmente se obtiene a través de los sentidos: vista, olfato, oído y tacto. Durante la exploración física del paciente, algunos ejemplos de datos objetivos son la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, el edema y el peso. Los datos históricos consisten en situaciones o acontecimientos que han tenido lugar en el pasado. Estos datos son especialmente importantes para identificar las características de salud normal de la persona cuidada y para determinar experiencias pasadas que pudieran tener algún efecto sobre el estado de salud de la persona. Fuentes de datos. Las fuentes se clasifican como primarias o secundarias. El paciente es la fuente primaria y se debe utilizar para obtener los datos subjetivos pertinentes a través de la entrevista. La observación consiste en el uso sistemático de la vista, el oído y el olfato para reunir información sobre el usuario, la familia y personas allegadas, igualmente el entorno y la interacción entre estas variables.
Se valoran por este medio. El examen físico es la valoración que se hace bien sea en un orden cefalocaudal o por órganos y sistemas. Emplea 4 técnicas que son inspección, palpación, percusión y auscultación. Inspección u observación cuidadosa y crítica del usuario para determinar características físicas tales como el tamaño, forma, posición, localización anatómica, color, movimiento, simetría, etc. Palpación u uso del tacto para determinar las características de algunas estructuras corporales situadas debajo de la piel a fin de conocer su tamaño, forma, textura, temperatura, humedad, pulsación, vibración, consistencia y movilidad. Percusión o golpeteo suave con un dedo o dedos sobre la superficie corporal y análisis acústico de los sonidos producidos que varían dependiendo del tipo de estructura que haya debajo. Auscultación o escucha de los sonidos producidos por los órganos corporales puede ser directa aplicando el oído sobre la zona que se desea auscultar, o indirecta mediante el uso de un estetoscopio. Esta técnica permite identificar la frecuencia, intensidad, calidad y duración de los sonidos detectados. Las fuentes secundarias son todas las demás que no sean el propio paciente. Estas se utilizan en aquellas situaciones en las que la persona cuidada no puede participar o cuando es necesaria mayor información para aclarar o validar datos proporcionados por el paciente. Entre las fuentes secundarias se encuentran las familias o seres queridos del individuo, personas del entorno inmediato del mismo, otros miembros del equipo de atención sanitaria y los registros clínicos como análisis de pruebas diagnósticas de un lado del laboratorio y de otro lado de estudios radiológicos y otros especiales, familiares, amigos y colaboradores. Pueden proporcionar también datos históricos oportunos relacionados con las características normales de la persona cuidada en su hogar, en el trabajo y en los ambientes de actividades de ocio. Validación. La validación o verificación de que la información de que dispone es real y completa es un paso esencial en el pensamiento crítico. La validación se apoya en los siguientes pasos: hacer un doble control para cerciorarse de que el equipo funciona correctamente. Compruebe de nuevo sus propios datos. Busque factores que puedan alterar la exactitud. Pídale a otras personas, preferiblemente un experto, que obtenga el mismo dato. Vuelva a comprobar la información que es extremadamente anormal o incongruente con el estado de la persona. Compare los datos objetivos y subjetivos para ver si lo que dice la persona es congruente con lo que usted observa. Clarifique las afirmaciones y verifique sus inferencias. Compare su impresión con las de otros miembros clave del equipo de cuidado. Organización. Agrupar los datos relacionados es un principio del pensamiento que refuerza su capacidad para obtener una imagen clara del estado de salud. Agrupar los datos sobre el estado de salud en grupos relacionados le ayuda a empezar a tener una imagen de diversos aspectos del estado de salud. Los datos se pueden agrupar de diversas maneras. Así, agrupar los datos según una perspectiva enfermera. Cuando se identifican diagnósticos enfermeros, es útil agrupar los datos según un modelo holístico en vez de seguir un modelo médico. Una buena manera de hacerlo es a través del modelo de Virginia Anderson y sus 14 necesidades. Agrupar los datos según los sistemas corporales. Cuando se desea identificar datos que pueden indicar posibles problemas médicos, resulta útil
el enfoque por sistemas corporales porque los problemas médicos con frecuencia están causados por anomalías en el funcionamiento de los órganos o sistemas. Se recomienda que se agrupe los datos de las dos formas para no omitir ningún detalle. Documentación. La documentación de la valoración de enfermería debería identificar con claridad aquellos hallazgos que necesitan intervención de enfermería. Entre ellos se encuentran diversos factores que afectan el estado de salud de una persona o la capacidad de funcionamiento. Las respuestas, percepciones, sentimientos y mecanismos de afrontamiento del paciente son especialmente importantes en la formulación de los diagnósticos de enfermería y en la identificación de intervenciones de enfermería específicas. La documentación favorece en el cuidado enfermero la comunicación, facilita la prestación de una asistencia de calidad al paciente. Forma un registro legal permanente y es una fuente de datos para la investigación.